Cada vez hay más indicios de una contraofensiva ucraniana. Todo está listo para el avance de las fuerzas de Kiev. Analistas militares especulan con la posibilidad de que las tropas rusas colapsen y los ucranianos puedan reconquistar Crimea. En Occidente también las expectativas son grandes. El ejército ucraniano prepara actualmente su ofensiva con ataques puntuales mediante drones. También hay partisanos que sabotean las rutas de suministro dentro de Rusia. Por su parte, el ejército ruso avanza y a la vez ataca a Ucrania con ráfagas de misiles y drones, causando numerosos muertos y heridos, muchos de ellos civiles. El ministro de Defensa ucraniano presiona para que su país sea admitido rápidamente en la OTAN. Considera que Ucrania soporta actualmente una gran carga en pos de defender Europa. Por eso, aquí en A Fondo nos preguntamos, ¿contraofensiva ucraniana? ¿Expectativas exageradas? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados del día. Comenzamos. Anna Soliste Stange es doctora en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Alexandra Zhitenko es analista política y doctora en Estudios Globales por la Universidad de Leipzig. Y Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y mundo árabe musulmán. Es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y militar retirado. Y nos acompaña en esta emisión desde Madrid. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, comenzamos, Alexandra, ataques con drones y misiles en ambos lados, o mejor dicho, desde ambos lados. ¿Son estos ya presagios de esta contraofensiva ucraniana de la que tanto venimos hablando? Bueno, los ataques rusos ya las había antes, por lo menos ataques con misiles, con drones, por lo menos desde el verano pasado. Pero por el lado ucraniano yo veo esos nuevos ataques sobre los depósitos de combustibles, refinerías, también ferrocarriles, como la primera fase ya de la contraofensiva, o yo diría preparación del terreno para un ataque militar a gran escala. Es decir, lo que quieres decir es que este sería el arranque de esa contraofensiva. Sí, porque Estamos ya comenzando esa contraofensiva. Son preparatorios, porque es lo que también dijeron varios funcionarios ucranianos, o sea, que destacaron, por ejemplo, en los planes ucranianos para esa contraofensiva, destacaron varios factores. Destacaron el factor de la disposición de equipos y de tropas, y otro factor es la posibilidad de destruir la infraestructura o la logística rusa crítica. Claro. También puede ser porque Ucrania hasta hace poco todavía no tenía suficiente armamento. Ni armas, sabemos, ni munición, sí, es lo que dice, munición, ¿no? sobre todo munición y también lo de tropas. ¿Sí? Claro. Ya hemos escuchado en los meses pasados que también había bajado el nivel, ¿sí? La calidad de las tropas, pero ahora están regresando ya las tropas que han sido entrenados en los países occidentales y para esa contraofensiva han regresado algunos ya a Ucrania. Bueno, vamos a seguir ampliando ese tema, pero me gustaría quedarme aquí. ¿Tú qué opinas, Anna Soliste Stange? ¿Esto es así? ¿Estamos comenzando esta contraofensiva o todavía no sabemos qué y cuándo va a venir? Sí, esos ya son los indicios de una primera contraofensiva. Efectivamente, todavía no tenemos los puntos donde va a ser realmente las batallas intensificadas, ¿no? Pero sí, ya las condiciones se están dando para esta contraofensiva. Tenemos que ya ha llegado como 95% de todos los equipos pesados que prometió Occidente en Ucrania, todos los soldados que tendrían que tener este Ausbildung para esto es como estudios, ¿no? Exacto, estudios para manejar las armas. Ya está también el tema climático, también, que es ¿no? Vital, también se da. Entonces, tenemos una cuestión de, ya vemos estos puntos o focos de ataques específicos con ciertos objetivos.
pero en algún momento veremos cierta intensificación más de combate, ¿no? En algunos puntos. Claro. Bueno, vamos a preguntarle ahora a Jesús. Jesús, encantada de tenerte. Gracias por participar, aunque sea a distancia. Hay poca información todavía sobre esa contraofensiva. Los ucranianos mantienen sus planes militares muy en secretos y me imagino que eso debe ser así en la guerra. De todas maneras, te preguntamos, ¿estamos ya nosotros entrando en esa contraofensiva? Y si es así, ¿qué escenarios se plantean? Entiendo que uno de los principios fundamentales del arte de la guerra es la sorpresa. Por lo tanto, lo que busca quien está preparando una ofensiva es sorprender al contrario precisamente en el cuándo, en el dónde y en el cómo. Creo, por lo tanto, desde ese punto de vista que se van ya dando las condiciones para acercarnos al desencadenamiento de una ofensiva ucraniana que se viene anunciando, de hecho, desde hace semanas. Pero por ofensiva entendemos claramente movimiento de tropas terrestres, en este caso ucranianas, intentando recuperar parte del territorio que a día de hoy ocupan las tropas rusas. Eso no se ha producido. Por lo tanto, estamos en una fase de la guerra, una más de una guerra que comenzó hace ya 9 años y que ahora desde la invasión rusa se ha intensificado, una fase de la guerra en la que después del fracaso de la ofensiva rusa que comenzó a finales del mes de enero, podemos entender que ahora mismo Ucrania lo que se está dedicando es, por un lado, a hacer reconocimientos, en algunos casos armados. Eso implica uso de violencia para intentar identificar dónde están los puntos débiles de la defensa rusa a lo largo de un frente que ocupa no menos de 1000 kilómetros de longitud y, por otro lado, lanzar algún tipo de ataques que dan a entender a Moscú la capacidad que tendría Kiev para poder afectar a las cadenas logísticas en profundidad en el propio territorio ruso. Claro. Y de ahí que hayamos visto ya hace bastantes semanas ataques a alguna base aérea, algún depósito de municiones, algún tipo de confluencia de infraestructuras ferroviarias, pero insisto, creo que todo eso no son más que preparativos de una ofensiva que todavía no podemos decir que se haya iniciado. ¿Y cuáles serían las estrategias acá de Ucrania? Si pensamos desde fuera, porque evidentemente no nos lo va a decir ni Zelensky ni ninguno de los altos mandos militares, visto desde fuera, lo que parece obvio como objetivo de esa contraofensiva, en términos ideales sería recuperar todo el territorio que ha perdido Ucrania en estos últimos años, y eso incluiría la península de Crimea. Desde mi punto de vista, militarmente es imposible ahora mismo que Ucrania pueda llegar a conseguir este objetivo porque no se dan las condiciones, no tiene la capacidad, ya digo, militar para poder lograrlo. Claro. Si ese no es, por lo tanto, el objetivo en una primera fase de la contraofensiva, el que se hace más probable es intentar cortar el corredor terrestre que actualmente le permite a Rusia alimentar a la península de Crimea por tierra, es decir, la zona básicamente del Donbass, tanto Donetsk como Lugansk, pero también a través de los oblasts de Zaporiyia y de Gerson. Claro. Hay que tener cuenta que la otra conexión terrestre que tiene Rusia con la península de Crimea, que es el puente a través del estrecho de Kerch, está inhabilitado como resultado de un ataque ucraniano de hace ya más de 3 meses. Bueno, luego, desde ese punto de vista, sí, lo que buscaría Ucrania sería cortar ese corredor terrestre intentando llegar al mar de Azov. Claro. Por tanto, bueno, Mariupol yo creo o Melitopol claro. son las principales ciudades. Jesús, yo creo que igual esto es lo que está haciendo ya Ucrania, cortando esas rutas para impedir que siga avanzando en las tropas rusas. De todas maneras, Alexandra, me quedo con este objetivo, esta estrategia que apunta Jesús, que es recuperar territorio. Eso es lo que está buscando con esta contraofensiva rusa, ucraniana, perdón. Dice Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Qué está buscando Ucrania o qué busca? Pues básicamente sí, es recuperar territorio y ganar la guerra, porque lo que Ucrania definió como, o sea, ganar la guerra significa para Ucrania recuperar territorio cuanto más pueda, inclusive Crimea. Ahí estoy de acuerdo con Jesús que primero todavía no tiene capacidad militar para lanzar un ataque sobre Crimea, para recuperar Crimea. Segundo, yo veo ese punto como el principal punto de tensión también entre Ucrania y los aliados occidentales, que no están tan convencidos de que de que sea oportuno atacar Crimea, porque todavía yo veo que sí, creo que el Occidente toma en serio las amenazas rusas o tienen en cuenta que para Rusia Crimea es como absoluta línea roja que no puede ser pasada.
Y segundo punto importante para Ucrania es su sobrevivencia económica. Y ahí lo que acaba de mencionar Jesús es importante lo del mar de Azov, porque actualmente Rusia tiene ocupados los dos puertos, los dos grandes puertos del mar de Azov, Berdyansk y Mariupol. Entonces, y también Rusia controla además los 3 otros mayores puertos en el Mar Negro. Claro. O sea, son todavía parte de Ucrania, pero Rusia controla las rutas marítimas, lo que hace difícil para Ucrania exportar su producción. Pero por supuesto los granos, ¿no? De los granos, o sea, no puede, o puede solo exportar una pequeña parte por vía marítima y por vía terrestre intentó hacerlo a través de Polonia y Hungría y sabemos cómo terminó esto. Claro, o sea que aunque corte las rutas terrestres, Rusia tiene ocupados los 2 puertos más grandes de Ucrania. Exactamente. O sea, por eso simplemente, si por ejemplo Ucrania dice, ok, mantengamos el status quo, pero claro. ¿cómo va a sobrevivir económicamente? Claro, después? esa es la gran pregunta. Y Ana, ¿tú qué opinas? Sí, un punto importante que mencionó Alexandra aquí es, bueno, ¿cuál es el concepto de victoria que tienen las partes? Claro. Y creo que no es exactamente lo mismo lo que cree que es la victoria ucrania, que esto sería efectivamente, o por lo menos lo que han hecho público de que tengan nuevamente todo el territorio, incluido Crimea, a lo que sería concepto de victoria para Europa y para Estados Unidos. Yo creo que si hay un punto en que todos coinciden es que es la necesidad de terminar la guerra este año. Y por lo tanto, esa es la importancia estratégica de esta contraofensiva, de finalmente llegar a una mesa de negociación a finales de año. No puedo decir tiempos exactos, pero eso es el objetivo. O sea, presionar a Moscú para que finalmente se sienten en la mesa de negociación y busquen una solución ya pacífica. Estratégicamente sería lo más adecuado durante este año, porque tenemos que considerar otros factores que vienen después, ¿cuáles? Elecciones en Estados Unidos. Estaríamos frente a un escenario muy diferente si tenemos a un Trump o alguno de ese tipo de liderazgo. Eso lo sabe también Europa y probablemente el tema de Crimea no coincide Europa necesariamente con las aspiraciones de Ucrania. Bueno, otro punto que es aún más importante que las elecciones en Estados Unidos son elecciones en Rusia y en Ucrania el año que viene también. Claro. Y para Zelensky, creo que para Zelensky este año es decisivo de si él seguirá presidente. O sea, primero todavía es una pregunta si las elecciones pueden celebrarse en el contexto actual, pero en teoría deberían ser el año que viene. Y lo que dicen también algunos funcionarios, o por ejemplo el ex asesor del segundo presidente ucraniano, Leonid Kuchma, dijo que si esa contraofensiva fracasa, eso va a llevar al derrocamiento de Zelensky. O sea, su destino, su sobrevivencia política también depende en gran medida de la salida, del éxito de esa contraofensiva. Y estoy de acuerdo contigo que este año, si no negociación, pero por lo menos un alto el fuego, tiene que ser alcanzado. O sea, que puede ser un arma de doble filo. Esta pregunta vamos a dejarla aquí en el aire. Vamos a seguir con lo último que está pasando allá, porque Rusia está acusando a Ucrania de intentar atentar contra el presidente Vladimir Putin. Según la agencia estatal de noticias RIA Novosti, 2 drones fueron derribados la noche del miércoles cuando volaban hacia el complejo del Kremlin. Kiev lo niega. En redes sociales como Telegram aparecieron imágenes del supuesto ataque que fue repelido por la defensa rusa. En ese momento Putin no se encontraba en el Kremlin, sino en su residencia oficial de Novo-Orgariovo, cerca de Moscú. Rusia habla de un acto terrorista planificado y amenaza con tomar represalias, pero ¿son auténticas estas imágenes? Eso se lo vamos a preguntar de inmediato a nuestros invitados, pero ¿cómo podemos interpretar estos últimos acontecimientos militares? Resulta cuanto menos llamativo que las partes rusa y ucraniana apunten cada una a objetivos que podrían ser relevantes para una ofensiva. El ejército ruso intensifica sus ataques, aunque Estados Unidos habla de 100.000 bajas en los últimos 5 meses en los combates de Bakhmut y que ha comenzado además a replegarse en Sebastopol, en la península de Crimea. Sebastopol en Crimea, anexada por Rusia. Un depósito de combustible fue presuntamente alcanzado por un dron ucraniano. Según Kiev, los tanques de petróleo servían a la flota rusa del Mar Negro. Al parecer, los sabotajes en las líneas de suministro rusas están aumentando.
Mientras, en Ucrania se entrenan para la ofensiva. Muchos de sus tanques datan de la década del 70. Sueñan con los tanques Abrams estadounidenses. Tanques Abrams es como comparar un Mercedes de lujo con un viejo Lada. A pesar de todo, para la inteligencia militar ucraniana es posible recuperar los territorios ocupados por Rusia este año. Sin embargo, Ucrania se enfrenta a masivos ataques aéreos. Así, Rusia intenta arruinar los planes de ataque ucranianos. En la ciudad de Umán, un cohete alcanza un edificio residencial y deja más de 20 civiles fallecidos. En Pavlogrado, misiles rusos causan graves daños y provocan al menos 2 muertos. Sabotaje, ataques con drones y misiles. ¿Presagios de la ofensiva? Bueno, eso es lo último que está ocurriendo en la guerra. Acabamos de ver varios ataques con drones. Ana, comencemos por este último que ocurrió el miércoles, donde el gobierno ruso ha acusado a Ucrania de intentar asesinar a Putin en este atentado con drones. Tú has visto las imágenes. ¿Qué opinas de esas imágenes? ¿Podemos creer que son ciertas? ¿Qué crees tú de todo esto? Es muy, muy complicado decir si... ¿Quién es el autor de estos hechos? Estamos en una guerra y en una guerra forma parte la propaganda, o sea, no tenemos realmente la información correcta. Donde habría que mirar, pienso, es quién se beneficia más con este tipo de ataque. Por una parte, Rusia, bueno, está acusando no solamente a Zelensky, sino también a Estados Unidos, porque ahora lo presentan como, bueno, Zelensky no hace nada sin la venia de Estados Unidos. Por otra parte, ¿tú qué crees? Bueno, Ucrania es un país independiente, ¿no? Y que está tomando sus decisiones, pero que necesita el apoyo militar y de otro tipo de los países europeos y de Estados Unidos. Ahora, volviendo al tema de los drones, es bueno, ¿quién se beneficia más de esto? Aparentemente, el lado ucraniano, el único beneficio sería, podemos llegar hasta el Kremlin. Claro. Pero eso es más propaganda, una cuestión psicológica, pero que no, si se sopesa, bueno, ¿cuáles son los costos o beneficios? Los costos pueden ser mayores. Si ahora escuchamos las declaraciones por parte de los rusos que van a haber sanciones, o sea, que ellos van a responder, todavía no sabemos de qué manera. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién se beneficia con esto? También vamos desde el punto de vista de los rusos. Esto le da, por lo menos para el pueblo ruso, le abre la puerta a Rusia de contestar de una manera bastante más fuerte. ¿De qué se trata eso? No lo sabemos. Y lo otro que no hay que olvidar, que pueden haber terceros actores. O sea, no sabemos si hasta misma oposición en Rusia, no sabemos si propias élites en Rusia. O sea, el tema en una guerra es complicado tener la información real. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué opinas tú de este último ataque al Kremlin con estos 2 drones que dicen que han sido lanzados por Ucrania o que el gobierno ruso dice que es la autoría de Ucrania? Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de poder confirmar nada ni de desmentir nada. No tenemos los medios tecnológicos que sí tiene Rusia para poder saber realmente quién lo ha hecho o no. Por lo tanto, a partir de ahí podemos entrar en diferentes especulaciones. Pero en línea con lo que estabais comentando ya de quién se puede aprovechar más, entiendo que Moscú no necesita ningún tipo de excusa para poder represaliar. De hecho, ya está atacando e invadiendo un país independiente como Ucrania, como digo, desde hace 9 años, no solamente en estos últimos 14 meses. Tampoco necesita convencer a su opinión pública, puesto que Putin no tiene el problema de un gobierno democrático que tenga una opinión pública capaz de manifestarse abiertamente sin tener que someterse a los castigos que aplica un régimen tan represivo. Luego, desde ese punto de vista, suponer que este es un ataque de falsa bandera que Moscú ha buscado, creo que, ya digo, es una de las opciones posibles. Me inclinaría más por pensar que Ucrania con esto está demostrando que tiene efectivamente, como ya Ana señalaba, la capacidad para poder llegar hasta Moscú. Incluso hay que recordar que en los últimos meses ya ha habido ataques muy selectivos en la base aérea de Engels y en otros lugares, en esos depósitos de combustible que decíamos antes y en centros logísticos que están tan solo a decenas de kilómetros de Moscú. Por lo tanto, claro que Ucrania ha demostrado ya esa capacidad. Otra cosa, Ucrania se encuentra muy limitado, puesto que depende fundamentalmente, vitalmente de los suministros que le presta Occidente. Claro. Un Occidente
le ha puesto como límite el no utilizar esas armas en territorio ruso, porque eso podría suponer represalias no contra Ucrania, sino contra los suministradores occidentales, cualquiera de los países que está apoyando a Kiev. Luego, Claro, desde ese punto de vista, lo que busca Ucrania es demostrar que tiene capacidades propias para poder defender sus propios intereses, incluso en territorio ruso. Claro. Bueno, me quedo con lo de las represalias, porque lo dijiste tú también, Ana, lo dice Jesús. Alexandra, ¿tú crees que esas amenazas de represalias son tan fuertes como uno se las puede imaginar viniendo desde Moscú, desde el propio Kremlin? ¿Cuáles serían esas amenazas y hasta dónde puede llegar Moscú? No, por un lado, podrían ser más misiles. Sí, y hay unos ucranianos que ahora están en Kiev, por ejemplo, que están comentando esos hechos y dicen, bueno, un par misiles más, un par misiles menos, ya estamos acostumbrados a todo, ya hemos visto todo, pero podrían ser, en realidad no, bueno, sería ya demasiado, pero Rusia podría lanzar un ataque que ya lo había anunciado o amenazado varias veces sobre instalaciones gubernamentales en Kiev. Un ataque con drones o un ataque con misiles, eso sería posible. Yo creo que van a ser al final más misiles sobre instalaciones, sobre edificios, también civiles, claro, sobre objetivos civiles en Ucrania. Pero sobre la autoría, yo creo que las dos teorías son posibles, que es una bandera falsa por un lado, porque no sabemos, tenemos poca transparencia sobre los sucesos internos y, digamos, si hay una pugna de poder en Rusia, tampoco sabemos si hay una pugna de poder en Ucrania. Claro. Y puede haber, por ejemplo, que varias estructuras dentro del gobierno, como el ejército, los servicios de seguridad, la oficina del presidente, tienen distintos objetivos, o alguien puede lanzar ese ataque sin que los otros lo sepan. Claro, y como decía Jesús antes, bueno, los objetivos muchas veces en la guerra son secretos. Ana, ¿tú estás de acuerdo? ¿Podemos esperar, por ejemplo, un ataque a gran escala por parte de Moscú como represalia ante este supuesto atentado? No lo creo. Yo creo que la preparación más va en una estrategia más bien defensiva. Ahora, el tipo de represalia que vaya a tomar a Moscú no lo sabemos. Voy más en la dirección uso de misiles, que ya lo ha retomado. Ahora, pero eso no puedo decirlo claramente porque no cuento con las bases. Ahora, un punto sí que me gustaría decir. La propaganda creo que es importante en una guerra, aún sea en un país autoritario o no. O sea, se necesita del apoyo del pueblo. Estamos viviendo repetidos procesos de reclutamiento en Rusia y vemos que muchos de sus ciudadanos han salido de Rusia huyendo de ese reclutamiento, que no creen en esta guerra. Entonces, y el hecho de utilizar todavía eso de operación especial te habla de esto de necesidad de propaganda. Claro. O sea, sí que juega un rol dentro de la guerra. Y lo hemos visto en esta guerra. Jesús, sí. ¿Cómo pueden los drones, y te lo pregunto porque eres experto militar, complicar aún más la guerra? ¿Se puede, por ejemplo, atacar con drones desde cualquier país aliado hacia Moscú? ¿Y cuáles serían esas consecuencias, no? Desde luego hay drones de tipos muy diferentes. Algunos van armados y esos son evidentemente más preocupantes, más peligrosos. En cualquier caso, no hay ningún arma, quitando el arma nuclear, que por sí sola tenga la capacidad para conseguir ganar una guerra, tan siquiera alguna batalla, pero no la guerra en su conjunto. Por lo tanto, que los drones son un elemento nuevo en la ecuación y que complican mucho la defensa es innegable. Pero que de ahí a pensar que todo ha cambiado. Hace muy poco tiempo había quien hablaba de los carros de combate y de los vehículos blindados de infantería como piezas de museo que ya no servían para nada. Y lo que ha estado dando Ucrania en estos últimos meses es precisamente más carros de combate y más vehículos blindados. ¿Para qué? Precisamente para lanzar la ofensiva de la que estamos hablando ahora mismo. Desde mi punto de vista, no solamente es que Rusia no esté avanzando. Algunas veces dice Rusia avanza. Rusia no está avanzando. Rusia ni siquiera ha conquistado, después de 300.000
soldados desplegados, después de toda su capacidad industrial para alimentar la guerra, no ha conseguido avanzar, sino que por el contrario, desde abril del año pasado hasta ahora ha perdido el 55% del territorio de Ucrania que había llegado a controlar. Y desde entonces lo que está haciendo básicamente es prepararse para la defensa. Estamos ahora hablando, estimando unos 800 kilómetros de trincheras para poder aguantar el ataque que le viene de encima. ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo Moscú no tiene capacidad para represaliar porque no tiene una masa de unidades nuevas, frescas, que puedan lanzar ofensiva. No tiene tampoco ni siquiera muchos misiles. Estamos viendo cómo, preparándose para la defensa, ha disminuido el número de misiles que lanza cada día, aunque eso no le quita que a veces bata objetivos civiles sin ninguna importancia militar. Luego, la única baza tremenda, apocalíptica, que tiene Rusia en sus manos es el arma nuclear. Eso sí que marcaría una diferencia, pero queremos entender que de momento no es lo que busca Rusia. Para Rusia, y en eso discreparía un poco de no hay una intención de acabar la guerra antes de final de año. Rusia cree que con más población y con más industria puede seguir la guerra durante más años, buscando que Ucrania se y que Occidente deje de apoyarla. Claro, bueno, hay muchos puntos importantes que toca Jesús. Me gustaría quedarme con este de Rusia. Dice que, Alexandra, que Rusia no está avanzando. Y mi pregunta es, entonces, ¿cuán fuerte está siendo hoy Rusia en esa guerra? Bueno, último informe que yo leí es que en la ciudad de Bakhmut, que sí tiene 90% de la ciudad tomadas por las tropas mercenarias de Wagner. Pero es verdad que en otras direcciones, que en otros puntos no están avanzando mucho, o sea, en total, ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque no es solamente una guerra de artillería. Por una parte es una guerra de artillería, sobre todo en el este de Ucrania, pero también es una guerra de minas. Todo el este de Ucrania está minado. Entonces, la estrategia que usa, por ejemplo, Rusia, ellos primero disparan mucho con la artillería, y luego hasta que piensan que hayan aplastado las posiciones ucranianas y luego mandan una pequeña cantidad de tropas ahí, pero como los ucranianos están muy bien atrincherados, los dos están bien atrincherados, entonces lo que pasa es que los soldados son matados por artillería o son matados por las minas. Claro. Entonces, el frente no se mueve también porque no es posible, porque está el suelo contaminado por las minas. Bueno, acabas de hablar de los mercenarios Wagner, que el jefe de ellos concedió hace unos días una entrevista en la que dejó al descubierto la magnitud de los problemas que tiene el ejército ruso. ¿Se puede hablar realmente de un caos en las filas rusas? Y si es así, bueno, ¿qué podemos esperar en esta contraofensiva? ¿No? Más o menos ya no los planteabas, pero ¿qué crees tú? No sabemos si hay un caos o no. Sabemos que parece que hay tensiones entre el Ministerio de Defensa y Prigozhin, que habló ya muchas veces en varias entrevistas, acusó a Shoigu, el ministro de Defensa ruso, de sabotear el ejército de los mercenarios. No otorgar suficientes municiones, equipamiento. Pues hay tensiones. Y es por eso una de las teorías era también con ese dron sobre Kremlin, que podría ser una lucha, ¿sí? Expresión de esa lucha interna que existe para demostrar, el ministro de Defensa no vale nada, no sabe garantizar la defensa, entonces para destituir a Shoigu. Una especulación. Bueno, en los últimos días hemos estado escuchando al ministro de Defensa ucraniano en los medios de comunicación y parece bastante convincente, bastante positivo. Y la pregunta es, ¿tienen los ucranianos ventaja entonces sobre el terreno? ¿Están mejor preparados? ¿Ya tienen todas esas armas que Occidente les iba a mandar? En teoría ya todas las armas, como decía anteriormente, les han llegado. Ahora no sabemos realmente cuán preparados están. O sea, para una contraofensiva que creemos que quieren lanzar, eso significa una inmensa coordinación con armas, tecnologías nuevas que recién se han preparado para utilizarlas. Entonces, realmente va a depender mucho de esta coordinación, ¿no? Me parece que son entre 9 o 12 brigadas nuevas con todo este nuevo equipamiento desde Occidente.
Oriente y va a ser vital, bueno, cómo coordinan. Eso es vital, la logística, la coordinación. Y en el caso de Rusia, un tema que ha sido como su punto débil ha sido precisamente el de logística. Y hemos visto hace unos días han cambiado al general encargado de la logística, que eso ha sido uno de los puntos débiles. Claro. Entonces, de verdad es incierto. O sea, se espera que con toda esta nueva tecnología realmente funcione la coordinación para una contraofensiva, pero... Claro. Es que, bueno, la situación es incierta, hay secretismo como en todas las guerras y nosotros desde aquí queremos saberlo todo. Jesús, vuelvo contigo al tema sobre todo militar. Es evidente que los soldados ucranianos, y eso lo vimos nosotros en nuestro informe, están soñando con esos tanques Abrams de los Estados Unidos. Llegan demasiado tarde para esta contraofensiva. ¿Están allá? ¿Cuán equipados están ya los ucranianos? Bueno, si pensamos en lo que ha dicho hasta ahora el ministro de Defensa ucraniano y el jefe del Estado Mayor, ellos habían pedido alrededor de unos 400 carros de combate y unos 600 o 700 vehículos blindados de infantería. De momento lo que sabemos es que unos 250 de esos carros de combate, incluyendo los Abrams 1 estadounidenses, los Challenger británicos y también los Leopard 1 y 2 alemanes, estarían ya en sus manos y las tripulaciones estarían ya instruidas. Por otro lado, alrededor de algo más de 400 vehículos blindados de infantería y también de piezas de artillería autopropulsada. Esa es la combinación precisa para poder lanzar una ofensiva que consiga realmente cortar el corredor terrestre, claro, romper las líneas de defensa, y ahora lo que queda por ver, como ya habéis señalado, es cómo funcionan en el terreno. Pero, claro, es cierto que hasta ahora las tropas ucranianas se han demostrado muy capaces para absorber esa nueva tecnología y las maneras de actuar sobre el terreno, pero evidentemente tampoco Ucrania tiene medios ilimitados, ni siquiera recursos humanos, menos aún medios militares y tampoco industria de defensa. Por lo tanto, todo queda a expensas de lo que consigan estos próximos 3 o 4 meses. Claro. En este momento no hay posibilidad de hablar de paz hasta que no veamos los resultados de esa ofensiva. Claro, como tú dices, el suministro de armas occidentales ayuda, pero por supuesto se necesita un ejército que sepa usar esas armas. Te voy a hacer una pregunta y te pido que me la contestes brevemente para pasar al informe siguiente. ¿Cómo llegan esas armas de Occidente o cómo están llegando esas armas de Occidente a Ucrania? Mejor secreto guardado. Básicamente por vía terrestre, llegan a Polonia, en algunos casos por vía marítima a algún puerto polaco y desde ahí básicamente por ferrocarril hasta entrar en Ucrania. Eso lo que demuestra, entre otras cosas, la incapacidad de Rusia para cortar esa línea de suministros, que es lo que le ha permitido a Ucrania llegar hasta donde estamos. Vale, muchas gracias por la brevedad. Seguimos ahora con el otro informe porque el gobierno de Kiev no quiere dar ahora un paso atrás ante una agresión contra su población y su territorio y cuenta además con el apoyo de los ucranianos a pesar de la crítica situación en la que se encuentran. Más de 400 días de guerra ha dejado un país devastado, decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Están demoliendo su casa. Los daños causados por los proyectiles rusos en Irpin cuando comenzó la guerra eran demasiado grandes. Duele mucho, es como si me arrancaran una parte del corazón, de mi alma. Sin embargo, mucha gente quiere quedarse en su patria. También en Chasiv Yar, cerca de la asediada ciudad de Bakhmut. Hay una cocina de campaña en el mercado. Los soldados comen allí. Lo que sobra es para nosotros. Aguantan y esperan que las tropas ucranianas hagan retroceder a los rusos. Un poco de distracción para los soldados entre sus misiones de combate, canciones ucranianas. Ahora valoramos más nuestra cultura y el hecho de estar unidos por un objetivo común, que es la victoria. Mantener la moral alta, de eso se trata. ¿De dónde sacan fuerza los ucranianos? Bueno, no solamente la fuerza, sino el ánimo. Eso lo vimos desde el comienzo de esta guerra. ¿Cuán decisivo ha sido esto para el gobierno ucraniano para poder repeler o los ataques de Rusia? El apoyo. Sí, claro, el apoyo, el ánimo, la fuerza que tienen ellos en lo que se ve, ¿no? Pues el ánimo y la moral
hasta ahora se dice que la moral dentro del ejército ucraniano sí está alta y las encuestas que tenemos desde Ucrania también apuntan que mayoría de la población ucraniana sí piensa que una victoria, que Ucrania tiene que obtener una victoria, también por las muertes que han sufrido Ucrania, o sea, para que las muertes no sean en vano. Al mismo tiempo, sin embargo, yo creo que es una minoría. Bueno, es difícil, pero las encuestas en países en guerra son siempre... Hay que tener, claro, hay que tener cuidado, hay que tomarlas como dicen. Exactamente. Entonces, sin embargo, hay una minoría, hay analistas y periodistas que afirman que al final probablemente tendrá que haber un compromiso territorial. Pero si alguien dice esas cosas, siempre dice que por favor que sea off record, no quieren decir sus nombres porque saben que incluso pueden ser castigados, puede tener una sentencia penal en Ucrania por decirlo, al igual que en Rusia. Claro, Alexandra, vuelvo como al ánimo de la población, porque hemos estado viendo en los informes y en las imágenes que nos llegan ciudades completamente devastadas. Lo normal, pues, en esta guerra. No hay luz, no hay agua. ¿Cómo sobreviven los ucranianos? Bueno, hay... Los que quedan allí, por supuesto. Quiero mencionar un aspecto que menciona en su informe desde Ucrania un politólogo estadounidense, Anatol Lieven, recientemente. Pero él estuvo en Kiev y dice que en Kiev lo que le llamó mucho atención es que las clases adineradas y la juventud dorada en Kiev siguen viviendo su gran vida. O sea, los restaurantes y las tiendas de lujo dicen que están llenos. Las tiendas con alimentos caros, ¿sí? Con botellas de ron, de champán. Pero en Kiev no está pasando nada entonces, o también ha sido atacada, ¿no? Bueno, así ahí llegan misiles, pero sin embargo la gente trata de vivir su vida normal, o incluso para algunos es posible, obviamente es posible vivir esa vida, sí, mantener su estilo de vida como antes elevado, y él dice que puede ser un problema para después de la guerra, porque por supuesto esas cosas pueden enfadar mucho a los soldados que regresan de la guerra. Y hay también otro informe desde Kiev, desde el hospital psiquiátrico en Kiev, Pavlivka, que antes de la guerra, durante el tiempo de paz, trataba a personas con enfermedades muy serias como esquizofrenia, pero como los hospitales están desbordados desde el inicio de la guerra con soldados heridos, entonces se abrió otra sala adicional en este hospital. Y hubo un informe que cuenta cómo se sienten los soldados que ingresan ahí, que tienen trastornos de sueño, que no pueden, que se aíslan, que se aíslan de sus familias. Entonces se dice que la gente está demasiado tiempo en la guerra, que no puede más simplemente. Claro, y además en los sótanos, ¿no? Donde se esconden, pasan 10, 12 días sin ningún tipo de luz ni alimentos. Y ahí voy. Uno de los mayores problemas de los que se habla es el agua y la comida. Está llegando la ayuda humanitaria. ¿Cómo llega esa ayuda humanitaria? Además, si hemos estado hablando en este programa de esas rutas terrestres que están cortadas. ¿Cómo llega la ayuda humanitaria? Bueno, se ha tratado de realmente de reinstalar, ¿no?, el suministro de electricidad y de agua. Ahora, el punto de aquí que no hay que olvidar, esto ha sido consecuencia de un ataque sistemático por parte de las fuerzas rusas a infraestructura vital para realmente producir este efecto, este daño en la sociedad civil. Entonces, la guerra con Rusia es realmente bajo un concepto tan global en que incluyen sin ningún prejuicio este tipo de lamentable para la sociedad civil. Claro. Bueno, y la gente allí en Ucrania pues sigue con la esperanza de que finalmente el país entre en la OTAN. Jesús, después de más de 400 días de guerra, ¿sigue siendo esta una opción viable? ¿Es posible que entre a la OTAN? Y si es así, pues ¿sería la panacea para los ucranianos? Casi comenzaría por el final. No es la panacea. En la OTAN ha habido problemas siendo país miembro y por lo tanto las podría tener también Ucrania. Pero lo fundamental yo creo que es que en ese punto cabría identificar, Silvia, uno de los principales errores que comete Putin cuando lanza la invasión. Es que Ucrania no iba a entrar en la OTAN.
era claro que un país como Ucrania, que tendría parte de su territorio ocupado por la Federación de Rusia, no podría formar parte de la OTAN porque eso obligaría prácticamente a activar el artículo 5 del tratado que determinaría una respuesta colectiva contra Rusia. Claro. ¿Tiene la OTAN la voluntad de responder militarmente a Rusia? No. Por lo tanto, Ucrania, aunque en el año 2008 en la Declaración de Budapest se reconoció que algún día podría entrar, el hecho es que nunca se inició un proceso de integración. Si lo comparamos con lo que ha pasado en Suecia y en Finlandia, que en cuestión de meses ya han acelerado el proceso y forman parte de la OTAN, podemos ver claramente cómo en un caso había voluntad y en el otro no. Claro. Uno de los grandes errores estratégicos de Putin. Bueno, pero Alexandra, ¿sería, por ejemplo, el ingreso de Ucrania a la OTAN parte de esa moneda de cambio de unas posibles conversaciones de paz si es que se logran? Para Rusia, creo que el ingreso de Ucrania a la OTAN es inaceptable, absolutamente. Y las declaraciones que se hacen, o sea, a mí siempre me preocupan. Cuando yo escucho las declaraciones por parte de Zelensky o por parte de Stoltenberg, que sí, Ucrania pertenece a la OTAN, tiene que entrar, yo pienso, pero entonces Rusia va a hacer todo para alargar la guerra. Entonces va entonces a aumentar con los ataques con misiles. O sea, va a hacer todo lo posible para aumentar, para alargar la guerra, para destruir a Ucrania, porque un país en guerra, un país destruido, o sea, perdón, en guerra con un conflicto militar no puede ser ni miembro de la Unión Europea ni miembro de la OTAN. Claro. Entonces, pero yo creo que no hay interés ahora de la OTAN, de Estados Unidos, de países europeos, no que ingrese Ucrania en un país en guerra bajo esta situación. O sea, eso hay cierta claridad de que no... Ahorita están como todos los esfuerzos concentrados en esta contraofensiva ucraniana y la posible o el posible acuerdo de paz que y el resto de los países no nos queremos ver. China, ¿no? Exacto, ¿qué pasa si esa contraofensiva fracasa? ¿Qué va a pasar con Zelensky? Ya más o menos lo hablaba Alexandra, pero ¿tú qué opinas? Esto ya sería parte un poco de no tenemos la bola de cristal para ver el futuro, pero en ambos casos, en caso de victoria, bajo el concepto europeo, y en caso de fracaso de esto, pienso que los dos van a llegar al mismo camino a la mesa de negociación. La diferencia es en qué condición se va a encontrar Ucrania para negociar. Por cierto, y muy brevemente, ¿cuál es el rol que tiene Brasil entonces en esa mesa de negociación? Porque acabamos de ver a Lula da Silva aquí en Europa hace poco apoyando esas negociaciones de paz. Que trata de ser neutral, pero su neutralidad creo que está en pregunta. Creo que va a ser necesario un grupo de países, de comisiones, donde tenés Brasil, China y otros países para este proceso de negociación al final. Cerramos muy brevemente. ¿Son muy altas las expectativas de esta contraofensiva? ¿Hay que verlo con pinza, como decías antes? Es difícil decirlo. Ucrania va a ir por todas, pero Rusia tampoco va a ceder. Jesús, ¿qué opinas tú? ¿Son muy altas las expectativas? Brevemente, que ya tenemos poco tiempo. Si lo miramos desde el lado occidental, evidentemente son muy altas porque saben todo lo que se juega y Zelensky también juega mucho. Por lo tanto, harán todo lo posible para al menos recuperar algo de territorio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos acá en el estudio y a ustedes, por supuesto, por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.